Tras haber sido difundido por periódicos como OK Diario de Eduardo Inda, el bulo sobre los desaparecidos y las cifras oficiales, durante el desastre vivido en Valencia durante la Dana, son muchas las voces las que han salido rápidamente a desmentirlo. Una de ellas ha sido la del programa de Risto Mejide, que de la mano de la presentadora Marta Flitch y el juez instructor Miguel Herrero, han desmentido el bulo y han detallado las razones que explican el porqué del recuento tan lento. Bueno, ayer hemos conocido por primera vez la cifra de personas desaparecidas, pero sigue sin actualizarse la de fallecidos desde el domingo, Pablo. Sí, como hemos visto al comienzo del programa, la cifra oficial de desaparecidos es de 89 personas en la Comunidad Valenciana. Y aunque, como también hemos señalado, no se actualiza la cifra de fallecidos provisional desde el domingo, se sabe que hay 62 cadáveres sin identificar. Hablamos con el juez Miguel Guerrero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos hablar contigo porque, en fin, se han dicho muchas cosas sobre por qué no se están actualizando los datos de fallecidos, los datos de desaparecidos, por qué no se estaban dando esos datos, y me gustaría que nos pudieras un poco explicar cómo se certifican esas muertes y cuál es el proceso que se tiene que seguir y por qué se dice o no se dice, o se debe decir o no se debe decir. A ver, en primer lugar, se está oyendo mucho que se están ocultando las cifras tanto de fallecidos o las cifras incluso de los desaparecidos. En realidad no tiene ningún tipo de sentido. Es primero porque no beneficia absolutamente a nadie que se oculten. Luego porque implicaría no solamente que un gobierno, tanto central o autonómico, sino todos los profesionales que están en el campo. Es decir, todos los jueces, todos los médicos forenses, los policías, la gente de sanidad, los de salvamento, los de emergencias. Implica que todo el mundo estaría de acuerdo en cierta ocultación. Sería imposible que no se filtre. Y luego, principalmente, porque cuando se hace una catástrofe como este tipo, cuando la gente ha perdido absolutamente todos sus familiares, sus hogares, sus bienes, sus cultivos, cualquier otra cosa, bastante dramatismo ya hay, bastante dolor hay como para que encima estar alimentando con cifras que en su caso no son ciertas. No se están ocultando ningún tipo de cifras, simplemente hay un protocolo que se está siguiendo, un protocolo que es técnico, un protocolo con rigor, con garantías. Y ese protocolo en una situación que es compleja, es la única circunstancia. Explícanos cómo es ese protocolo, Miguel. Bueno, el protocolo principalmente regulan diversos protocolos, el principal de ellos que se usa un protocolo, el 32/2009, ¿no? Se regula toda la actuación de los médicos forenses y de la policía científica en situaciones cuando puede haber múltiples víctimas. En este sentido, la dificultad no solamente está principalmente en cuando hay algún tipo de fallecimiento, es decir, se trata primero de localizar dónde están los cuerpos, luego tienes que acceder al lugar donde están los cuerpos y extraer los cuerpos. En estas circunstancias, como estamos viendo en las imágenes, son bastante complicados y a más días pasen, más complicado va a ser por el tema de la propia descomposición de los mismos. Se delegan los médicos forenses. En este sentido, una vez que lo he consultado con forenses, ¿cuál es el procedimiento? Tú tienes que ir con los forenses, donde los jueces ya han delegado en los mismos, vas con miembros de policía, se levanta el cuerpo, se recogen los datos necesarios, se etiqueta el cuerpo, se avisa el furgón funerario. Luego tienes que llevarlo al Instituto de Medicina Legal, que se ha habilitado en su caso al IML para hacer todas las autopsias correspondientes. Luego tienes que llevarla a la morgue. Es decir, este proceso es un proceso complejo, como están viendo tiene diversos pasos, de ahí la dificultad y el tiempo. No entiendo, en su caso no comulgo con que se esté tardando tanto, se está tardando lo necesario, es decir, se trata de un procedimiento con gravedad de identificación a todo el mundo. Una vez que el procedimiento se ha identificado, se produce la entrega del cuerpo a la familia, en lo contrario permanece en la morgue. El problema que tenemos son cómo se identifican, es decir, es muy difícil identificar a los cuerpos en este caso. Claro, eso es justo lo que te iba a preguntar y por eso también se está tardando tanto en actualizar esas cifras, precisamente por la dificultad, ¿no?, de poder hacer esas identificaciones. En cualquier caso, se tiene que dar información real, que es la que se está produciendo, rigurosa, que es cómo se están haciendo y cómo se están aplicando los protocolos. En fin, no sé, Miguel, si quieres añadir algo más. Pues simplemente una cosa que no, cuanto a las cifras de desaparecidos, creo que inicialmente se barajó una cifra, pero simplemente una cuestión de medios, de redes sociales, creo que se dieron 1.900 personas desaparecidas. En realidad la información vino por un tuit que se puso, me parece que por un medio, por el diario, si mal no recuerdo, que estaba diciendo que había 1.900 desaparecidos en un tuit. Luego se ampliaba la noticia y sí decía que eran denuncias de personas desaparecidas. Claro. Es decir, es diciendo que una persona es desaparecida a que se denuncie como desaparecida. Claro, pueden muchas personas denunciar a la misma persona desaparecida y por eso puede haber esas cantidades que no son el número de personas, ¿no? Una de las partes más difíciles, primero, porque yo puedo denunciar que ha desaparecido mi tío, y a la vez mi primo que ha desaparecido su padre, es decir, se pueden dar duplicidades. Luego hay otro problema muy básico. Una vez que las personas denuncian en policía una desaparición o por teléfono al 112, que fue la cifra que se barajó, hay veces que esas personas, desgraciadamente, son halladas fallecidas y otras veces son halladas vivas.
en ocasiones no se comunica. Y de hecho la cifra que se ha dado actualmente, creo que son 89, me parece que han facilitado, 89, el problema de esta cifra es que son todas aquellas personas que han sido denunciadas en las oficinas que establece el mismo protocolo. Con lo cual, esta cifra puede aumentar, seguramente aumente, esperemos que no mucho. ¿Por qué? Porque hay gente que no ha denunciado, también hay gente que está sola, hay gente que no tiene documentación. Lo que sí me gustaría añadir es una cosa que no se está diciendo. En lugar de alimentar tantas cifras en un sentido o en otro, sería interesante hacer público, es decir, que la gente sepa que cuando vayan a denunciar a esta oficina, a estos puntos que se establecen para denunciar, que lleven todos aquellos tratamientos odontólogos que hayan realizado de dichas personas desaparecidas. Que en su caso también puedan llevar todos aquellos tratamientos, radiografías, que lleven imágenes, fotografías de tatuajes, de marcas características, es decir, todo aquello que pueda facilitar una identificación para agilizar el proceso. Pero reitero, no se están ocultando cifras y simplemente es que es un proceso lento porque exige garantía y sobre todo en estas circunstancias prudencia.